alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Mi nombre es Ricardo León Rosario y les acompañaré en la sesión de hoy, en la cual hablaremos de los contrastes sociales y económicos que están presentes en la sociedad. Antes de comenzar, recuerden cuidar su salud, lavarse constantemente las manos, cuidar su alimentación y realizar alguna actividad física en casa. Es importante que pongan mucha atención al tema. Tengan a la mano su cuaderno, bolígrafo o lápiz para anotar los puntos importantes de esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Iniciamos. El valor de la igualdad ha estado presente desde la época antigua en las discusiones filosóficas sobre política. Por ejemplo, para el filósofo griego Aristóteles, la igualdad entre los ciudadanos era muy importante. A él se le atribuye la siguiente frase: el único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aristóteles fue uno de los filósofos griegos más importantes de la Grecia antigua, que se refería a la importancia de que la ciudadanía fuera igual ante la ley para lograr la estabilidad en el Estado. La libertad hace que un país sea estable, con base en la igualdad, es decir, si todas y todos somos tratados de la misma manera, seguramente tendremos oportunidades que nos harán crecer como sociedad. Cuando en una casa, colonia, comunidad o un país, las personas no somos tratadas por igual, seguramente existirán conflictos, situaciones de violencia que generan fuertes trastornos. En estos grupos sociales, los conflictos provocados por la falta de igualdad dificultarán que en ese lugar las cosas marchen armoniosamente. Pensémoslo en un sentido más amplio. En un grupo social hay personas que tienen diferentes formas de pensar y entender las cosas, donde hay diferentes valores, costumbres y finalidades. En estos grupos sociales amplios, puede haber personas que busquen tener beneficios personales, no siempre considerando los derechos de las y los demás. También puede haber personas que busquen la armonía, a quienes les guste el arte, el deporte o que tengan otros intereses. En esos grupos es necesario tener normas claras de convivencia, establecer que todas y todos son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos. Pero también que es importante eliminar las desigualdades. En el caso de nuestro país, encontramos una gran diversidad. Hay diferentes etnias con tradiciones distintas, así como grupos sociales con distintas ideas, religiones, posiciones sociales, económicas, entre muchos otros factores. En ocasiones, es difícil que una persona o grupo entienda a otro. Y si alguno es minoritario, existe la tendencia a que sea marginado o poco valorado por no pensar o actuar como la mayoría. Es aquí donde inician los tratos desiguales. La discriminación es resultado de la desigualdad. Les invito a que veamos y escuchemos el siguiente video y lo analicemos. Desde la conquista y colonización, la organización social de la Nueva España se basó en el origen étnico, el color de piel, el lugar de residencia, la ocupación laboral y el nivel de riqueza. Los españoles y algunos criollos gozaron de grandes privilegios que generaron una marcada desigualdad social. ¿Cómo se manifestó esta desigualdad? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido hasta nuestros días? Veámoslo. Mientras los españoles y algunos criollos vivían en la opulencia, la riqueza y las propiedades se concentraban en unas cuantas manos. El resto de la población no tenía acceso a la educación, vivía en la pobreza y debía pagar tributo y diezmo a la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de los indígenas no tenían tierras para subsistir.
por lo que la pobreza, la mala alimentación y las enfermedades mermaron a este grupo. Por su parte, las diversas castas no tenían representación política y les era difícil acceder a cargos públicos o a una buena posición económica, siendo el color de su piel y la etnia lo que determinaba su papel y nivel en la sociedad. La desigualdad también fue notable en la vestimenta, los hábitos y la alimentación. Estas diferencias motivaron la discriminación vinculando a los africanos, a los indígenas y a las castas con la suciedad, la delincuencia y la enfermedad, y a los vagos, los mendigos y los léperos con la desnudez y la falta de higiene. A pesar de que México logró su independencia y adoptó ideas del liberalismo y la Ilustración, la desigualdad y algunas formas de discriminación aún prevalecen. La riqueza sigue concentrada en pocas manos, y esto limita el acceso a los recursos y oportunidades de desarrollo. Actualmente hay grupos vulnerables que sufren desigualdad, discriminación e inequidad, como las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres, los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual, los migrantes, los indígenas, los jornaleros agrícolas, los refugiados, los afrodescendientes, las personas con VIH, los adultos mayores y las trabajadoras del hogar, entre otros. Esta desigualdad económica y social incide en varios ámbitos, como el laboral, el educativo, el de la salud, la alimentación y la vivienda. Veamos algunos ejemplos. En el ámbito laboral, la desigualdad se ha manifestado como acoso y violencia, horarios de trabajo extenuantes, bajos salarios, poca o nula seguridad social y falta de reconocimiento de la actividad laboral, como es el caso de las mujeres en el trabajo doméstico. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, las mujeres ganan 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y no se les remuneran las labores que realizan en casa. El rezago en el ámbito educativo y la deserción se asocian a la desigualdad de recursos y de oportunidades, así como a las distintas expectativas sobre la educación y a las características de las instituciones escolares. Además, la educación se ve afectada por el género y las diferencias étnicas y regionales, lo cual no facilita el acceso a las oportunidades. Dos ejemplos son el rezago educativo, que incide sobre todo en mujeres de estratos bajos, y el hecho de que los indígenas registran tasas inferiores de acceso y terminación educativa. En resumen, en el ámbito educativo, las desigualdades son generadas por los recursos, el género y la condición lingüística. También son los indígenas quienes más padecen la marginación en los ámbitos social y económico, lo cual dificulta el goce de sus derechos y la visibilidad de sus exigencias. Las desigualdades actuales generan discriminación relacionada con el origen étnico o racial, el nivel educativo, el sexo, la edad, la condición social, económica y de salud, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otros factores. Somos agentes de cambio. Todos debemos contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, reconocer la diversidad y el respeto a los derechos de todos. ¿Qué les pareció el video? La discriminación hacia las personas por su color de piel o adscripción étnica es un problema de la sociedad que tiene raíces muy profundas. Durante mucho tiempo se ha pensado que hay grupos sociales con más derechos por tener un color de piel o pertenecer a un grupo social. ¿Conocen casos así? Para reducir la discriminación es importante que podamos reconocer que todas las personas son valiosas y que tienen los mismos derechos. También es importante reconocer que tienen conocimientos, costumbres, tradiciones y experiencias por compartir. Es tan importante el tema de la igualdad que los organismos internacionales y las leyes de cada país han tenido que legislar al respecto. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, habla de ella y menciona:
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así como estos, también los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 16, 21 y 23 hablan de la igualdad de los individuos a nivel mundial. Les invito a que lo consulten y comenten con sus compañeras, compañeros o familiares. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, nos menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 4 habla de la igualdad entre hombres y mujeres. El 12 de que no existen títulos de nobleza, así se garantizará la igualdad. El 13 habla de que ninguna persona será juzgada por leyes que las priven de sus derechos. Las leyes no son hechas para que se queden escritas en un libro cerrado, sino para cumplirse. Si en el lugar donde viven predominan condiciones como la desigualdad y la discriminación, es difícil aceptar que tengan facilidades para crecer de manera sana y desarrollarse plenamente. También hay situaciones en que las limitaciones económicas influyen de manera negativa en el desarrollo de las personas o que tal vez por alguna enfermedad vean frenado su crecimiento personal. Pero las leyes nos protegen. Existen organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que velan por el cumplimiento de las obligaciones del Estado para proteger y favorecer el ejercicio de los derechos de todas y todos. No se queden calladas o callados si sus derechos son vulnerados. Si hay alguna situación en la que vean vulnerados sus derechos, pueden acercarse con un familiar, maestra, maestro o persona de su confianza y comentar lo que está pasando. Existen datos en México en donde se denotan una serie de desigualdades importantes. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentados en la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México en 2018, las mujeres dedicaban 3.24 veces más tiempo a las labores del hogar que los hombres, mientras ellas dedicaron 20.151 horas en el año, los hombres dedicaron 663, mientras que las mujeres dedicaron 521 horas anuales a la limpieza, los hombres solo 168. Esto es considerado como algo normal en algunos lugares. ¿Por qué las mujeres tienen que dedicar más tiempo a los labores del hogar que los varones? Sigamos con esto y miren cómo cambia. En la siguiente imagen vemos que si las condiciones económicas son más precarias, es decir, que se tienen menos ingresos económicos, los hombres ayudan aún menos. Anoten en su cuaderno por qué se siguen dando las condiciones de desigualdad en el hogar. Según datos del INEGI, en 2018 el ingreso total trimestral por hogar fue de 53,012 pesos. En el 10% de los hogares con menos ingreso se recibían 101 pesos diarios por hogar, mientras que en el 10% de los hogares con más ingreso se recibían 1,853 pesos diarios por hogar. Al separar
los hogares urbanos o rurales, cada persona que recibía ingresos en ese año o perceptor recibía en hogares urbanos con menos ingreso 46 pesos, en hogares urbanos con más ingreso 804 pesos, en hogares rurales con menos ingreso 37 pesos, en hogares rurales con más ingreso 709 pesos. Por grupo de edad, las personas entre 50 a 59 años percibían 25,461 pesos al trimestre, mientras que las personas de 12 a 19 años percibían 4,713 pesos al trimestre. Por su parte, las personas indígenas o que hablaban alguna lengua indígena percibían 2,873 pesos al trimestre. Finalmente, de acuerdo con la escolaridad, quienes estudiaron un posgrado completo o incompleto percibían 86,880 pesos al trimestre, mientras que las personas con estudios de primaria completa percibían 8,527 pesos al trimestre. Es decir, la riqueza no tiene una distribución igualitaria, lo que hace que no existan las condiciones para que todas y todos tengamos acceso a las mismas oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, educativas o médicas. Es injusto criticar a las personas por su condición económica. Las desigualdades existen en la sociedad, pero de manera colaborativa podemos pensar qué se puede hacer para que todas y todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo. Han estudiado que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, por ejemplo, a un salario digno. La desigualdad provoca desequilibrios que se reflejan en los niveles de bienestar y desarrollo humano en México y en el mundo. Para eliminar la desigualdad, en los gobiernos democráticos se han establecido derechos políticos, culturales y sociales, entre otros. Especialmente los derechos sociales se orientan a favorecer que las personas de un país se desarrollen en libertad, autonomía e igualdad. Generan condiciones políticas, sociales y económicas para que accedan a los bienes necesarios que permitan desarrollar las capacidades físicas e intelectuales de cada ser humano, para alcanzar el bienestar y tener una vida digna. También se requiere que las personas desarrollemos conocimientos y habilidades para hacer valer nuestros derechos y asumir las responsabilidades que garanticen el bienestar personal y social. Hemos hablado ya sobre la igualdad de los derechos, pero también estamos viendo que hay desigualdades. Estas desigualdades hacen que para unas personas sea más sencillo ejercer sus derechos. En este caso, conviene pensar en el concepto de equidad. Esto nos permitirá comprender por qué debemos ser tratados igual y equitativamente para una mejor convivencia. También se requiere hacer que lo que está escrito en documentos normativos para garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y el ejercicio de sus derechos sea una realidad en la vida cotidiana de las personas. Escuchen la siguiente situación y anoten en su cuaderno las acciones que consideren correctas para ejercer la igualdad con equidad. Imagínense un papá que tiene dos hijas, una en primaria y otra en universidad, y les da para sus gastos de la escuela. Igualdad sería que para las dos se les diera la misma cantidad, pues son sus hijas. Sin embargo, la niña que va a la primaria lleva sus alimentos de casa y se traslada caminando a la escuela, mientras que la hija universitaria se traslada en transporte público y tiene que comer cerca de la universidad. Para ser justos y equitativos, la universitaria necesita mayor cantidad que la menor, ya que tiene que trasladarse en otro tipo de transporte, solventar gastos de comida, libros, fotocopias, etc. Mientras que la pequeña se le lleva a la escuela y quizá solo tenga gastos para comprar algo a la hora del receso. Escriban si es justo que a la mayor se le otorgue más dinero conforme a la equidad.
A pesar de todo lo que hemos expuesto, existen personas a quienes les cuesta mucho trabajo entender que todas y todos nacemos iguales y cada que tienen la oportunidad menosprecian a un subordinado, sea en el trabajo o se crea el de mayor rango en casa, sin entender que lo único que logra es crear ambientes de violencia en contra de una sana convivencia. Desde muchos años atrás, la discriminación ha existido y se ha luchado para que desaparezca, a pesar de que se entiende que existen condiciones para que se genere desigualdad. Estas deben de revertirse con ayuda y colaboración de todas las personas e instituciones competentes. ¿Cómo se puede trabajar en favor de la igualdad? Vamos a ver y escuchar el siguiente video. En él se hablará de personas que han trabajado a favor de la igualdad, a pesar de las condiciones adversas en las que se encontraban. Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que lucha por los derechos de los indígenas. Su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión para contener las aspiraciones de justicia social por parte de los campesinos. Uno de sus hermanos fue víctima de los terratenientes que arrebataban las tierras a los indígenas y su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Así, inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación a los derechos humanos. Su lucha fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Kofi Annan fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Nació en Ghana y desempeñó varios puestos dentro de la ONU, como subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y secretario general adjunto. Fue el 7º secretario general y el primer africano en ocupar este cargo. Trabajó incansablemente por afianzar la responsabilidad de este organismo en favor de la paz y la seguridad, por reforzar las obligaciones con respecto a la política de defensa de los derechos humanos y por la lucha contra enfermedades como el SIDA. En el 2001 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué les pareció el video? El caso de Rigoberta Menchú es claro en cuanto al trabajo por la igualdad ante una situación de violencia que se vivió en su país, que ella y su familia vivieron, y se propuso denunciar estos casos y ayudar a que las personas tuvieran mejores condiciones de vida. ¿Hay situación de desigualdad cuando se usa la violencia en contra de un grupo? Es más claro cuando esta violencia se usa por parte de un grupo en el poder. El caso de Kofi Annan es también importante, aunque su trabajo a favor de la igualdad tiene otras características. Como secretario general de las Naciones Unidas, trabajó a favor de la paz, también en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el SIDA, una enfermedad de transmisión sexual sobre la que seguramente ya han estudiado. Esta experiencia es importante en relación con la promoción de la igualdad. Se trata de buscar que todas y todos tengan acceso a las condiciones necesarias para su desarrollo. Entre ellas, la salud es muy importante. ¿Por qué podría ser importante para la ONU el combate a esta enfermedad? Porque se trata de un padecimiento grave que tiene consecuencias en el desarrollo de las personas. Según cifras de la ONU, en 2019, 1.7 millones de personas contrajeron SIDA en el mundo y 38 millones ya vivían con el virus del VIH, de los que solo 25.4 tenían acceso a medicamentos. En ese mismo año, 690,000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. El acceso a los cuidados necesarios de salud para enfermedades graves o crónico-degenerativas es un reto a nivel mundial, debido a los costos que representa para los estados y para las personas.
Una alternativa a este reto es la promoción de prácticas de vida saludable. Apostar por la prevención, sobre todo en el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Es una forma de reducir los contrastes sociales en el caso de la salud. ¿Y ustedes qué hacen para conseguir la igualdad en los grupos donde se desarrollan? Todas y todos tenemos injerencia en ese tema. No generemos desigualdad y no seamos víctimas de alguien que se quiera aprovechar de nosotras y nosotros. Recuerden que tienen derechos que les conceden las leyes máximas nacionales e internacionales, mismas que debemos conocer, defender y exigir para que se apliquen de manera igual y justa en nuestra persona y en las de los demás. Espero que el tema de hoy haya quedado muy claro. Apóyense de su libro de texto, en su profesora o profesor de asignatura, algún familiar o persona de confianza para resolver todas sus inquietudes. Es todo por esta sesión, pero no se olviden de seguir adelante con sus estudios. Cada que damos un paso más, la meta está más cerca. Soy el profesor Ricardo León Rosario. Nos vemos la próxima.